patología quirúrgica de pulmón y patología cardíaca. Espero que la charla sea de su agrado. Me dijeron que cuento solo con 45 minutos aproximadamente, poco más, poco menos, para culminar la charla. Entonces, si no hay nada más, podríamos iniciar con la exposición. Sí, doctor, más o menos unos 45 minutos a una hora. Perfecto. Entonces, procedo a compartir pantalla. Se ve, doctor. Perfecto, muchas gracias. Listo, muy bien. Entonces comenzamos. Empezaremos hablando de lo que es patología pulmonar. En patología pulmonar quiero iniciar con solo, ya que la patología es bastante amplia, solo vamos a abarcar algunos temas seleccionados, no vamos a abarcar todos. Empezaremos con lo que es la patología pulmonar aguda, lo que se conoce como el síndrome respiratorio agudo del adulto. Esta patología, básicamente, como su nombre lo indica, es una patología de características agudas, en las que voy a encontrar una lesión pulmonar caracterizada por hipoxia, infiltrado bilateral, radiografía, pero que no hay alteración a nivel de la válvula o de la bomba cardíaca izquierda. Correcto, la bomba cardíaca se encuentra completamente normal, conservada, y este daño es de forma aguda, en menos de 7 días. En general, lo que es el SDRA está dentro de lo que es el daño alveolar difuso, como su patología general, más global. Dentro de ella encuentro yo, vuelvo a repetir, al SDRA, a las neumonitis, a drogas, inhalantes tóxicos, humo, ingesta de queroseno, enfermedad bioconectivo o inclusive enfermedades virales como la influenza y el parvo. Dentro de ellas tengo al SDRA. Ahora, ¿cuál es la fisiopatología en general de este síndrome? Se caracteriza porque voy a tener aquí dos células fundamentales de las cuales son causa de este problema. Uno de ellos es el linfocito tipo 2, y como saben, en el tipo 2 están los alveolos, y este tiene la función de la secreción del surfactante. El linfocito tipo 2 se va a transformar en un linfocito tipo 1, epitelio simple plano, y va a dejar entonces de fabricar o de producir el IgG tensor. ¿Correcto? Y en segunda instancia, el macrófago, que es un macrófago alveolar, va a transformarse en un macrófago inflamatorio. Y al ser inflamatorio, ¿qué provoca? Al ser inflamatorio, lo que provoca es la secreción de varios factores de inflamación, como son la interleuquina 1, la 6, la 8 y el factor de necrosis tumoral. Todo esto va a provocar un daño alveolar completamente difuso, va a provocar edema masivo en el alveolo, que inclusive llega a depositarse y llega a precipitarse, formando lo que es alrededor del alveolo una fina capa que se llama membrana hialina del adulto. No confundir esta membrana hialina con la enfermedad de membrana hialina del recién nacido. Por esto es una patología completamente diferente. Bien, ya está. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico de este síndrome? Pues el diagnóstico siempre tiene criterios. A la cabeza siempre está la clínica. Va a haber una lesión pulmonar difusa aguda, menos de 7 días, infiltrados en los rayos X bilaterales, difusos, de una resistencia oxigenatoria, un PAF menor a 300, y alguna ausencia de falla cardíaca. ¿Correcto? Aquí tenemos una imagen de un rayos X con este infiltrado alveolar difuso, pero bien bilateral, en ambos lados. Se ve como un pulmón blanco, ¿correcto? Bilateral, en ambas. Muy bien, y listo. Listo, continuamos entonces. Ahora, siguiente patología que podemos analizar en el día de hoy es el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Se caracteriza porque la epidemiología es más frecuente en los varones que en las mujeres, con una relación de 3 a 2. Es la tercera causa de mortalidad en el mundo. En nuestro medio, esta patología está subdiagnosticada. Inclusive hay muchos pacientes que fallecen en hospitales y les ponen como causa de muerte neumonía, cuando en sí su pulmón está completamente destrozado, ya sea por enfisema o por bronquitis crónica, que es las patologías que están embarcadas en todo lo que es el EPOC. Su prevalencia, como pueden ver, es del 6%, o sea, no es una prevalencia tan especial. ¿Correcto? Muy bien. La etiología. Tengo una etiología que es la más común, que es el tabaquismo, el 90%. También tengo lo que es la polución, exposición al humo, que es ocupacional. Pero también tengo una causa endógena de POC, que es básicamente el déficit de la enzima alfa-1 antitripsina.
Tengo acá lo que es el síndrome del cirio inmóvil o también las virosis crísticas, que son causas endógenas o propias o genéticas de la persona. Ahora, hablando básicamente de la principal causa endógena, que es el déficit de la enzima alfa-1 vamos a ver. ¿Quién sospecho? Obviamente es una enfermedad enfisematosa, ¿no? Un enfisema temprano. Son en pacientes jóvenes, mayores de 40 años, que ya tienen EPOC, generalmente mujeres, y está asociado a cierto grado de cirrosis, porque recordemos que esta enzima es fabricada o sintetizada a nivel hepático. Entonces, tiene que haber una relación tanto en pulmón como a nivel hepático. ¿Listo? Muy bien, ahora el tabaquismo. En relación al tabaquismo, recordemos que de todos los fumadores, solo el 15% va a llegar a desarrollar un EPOC. Está más frecuente y más grave en aquellos que fuman puros y pipas, y tiene un riesgo cardiovascular aumentado 5 veces, después de un EPOC, de más de 5 veces, de riesgo de hacer una patología cardíaca. Ahora, ¿cómo manejas el tabaquismo? El tabaquismo se puede manejar, o uno, si solo simplemente es el hábito tabáquico, pues le puedes dar el propio. Pero si ya tiene adicción a la nicotina, pues le das parches o chicles de nicotina, ¿correcto? Pero en general, como mencioné, para el diagnóstico tengo dos patologías fundamentales, la enfisematosa y la del torcedor, bronquitis crónica. El enfisema se caracteriza porque básicamente es la ruptura de las membranas alveolares. El paciente combo es un paciente asténico, un paciente soplador, una disnea grave. Este paciente no es vectora, no hay flema, ¿correcto? Es un tórax insuflado. Es tan insuflado que sus rayos X se ven así como un tórax en tonel y que inclusive se ve que costales. Y el diafragma se encuentra aplastado, colapsado. Voy a encontrar en lo que es la evaluación aérea, voy a encontrar que tiene una capacidad total pulmonar aumentada y un volumen residual también aumentado. Y está asociado a insuficiencia respiratoria crónica. La siguiente patología que forma parte del EPOC es la bronquitis crónica. En esta bronquitis se encuentra una inflamación y exceso de secreción en la mucosa. Es un paciente como este, es un paciente torcedor, pero es pícnico, es chiquito. Esta tos es crónica, con expectoración, hay flema, y la característica de que constantemente se infecta, hay infecciones frecuentes. En los rayos X voy a ver una trama vasculocelular aumentada. Los parámetros pulmonares se encuentran conservados, pero sí, en forma crónica puede llevarme esto, una hipertensión pulmonar crónica, y esto, como afecta al pulmón, va a afectar al corazón, llevándome un cor pulmonar, ¿correcto? El corazón derecho. Muy bien. Ahora, y el diagnóstico en general del EPOC, tanto de enfisema como bronquitis, aparte de la clínica, también me sirve lo que es la relación de evaluación del coeficiente del Banfi, el volumen respiratorio forzado al minuto sobre la capacidad respiratoria forzada. Tiene que ser menor a 0.7. Lo más importante, es no reversible, no se revierte con tratamiento, para no confundirlo con quién, con el asma, ¿correcto? Entonces, por acá, una obstrucción bronquial, pero no reversible, ¿verdad? Tratamiento, ¿correcto? En el POG. Muy bien, ahora, ya que hablamos del asma, empezamos con él. El asma es una enfermedad inflamatoria crónica, que se caracteriza ¿por qué? Porque son pacientes en los que vamos a encontrar una disminución del flujo aéreo, pero que van a tener una característica que hace una tos nocturna. Esta tos nocturna es intermitente, con presencia de sibilantes al final de la expiración, ¿correcto? Hay sensación de opresión en el pecho y una disnea. En general, estos pacientes tienen tres características fundamentales, que van a ser la hipersensibilidad, la reversibilidad y la variabilidad de la presentación clínica. Entonces, esta enfermedad inflamatoria crónica está asociada intensamente a la hiperreactividad del árbol bronquial, ¿correcto? Los bronquiolos van a reaccionar sobremanera. Y entonces, ¿cuáles son los principales aspectos fisiopatológicos de esta patología? Va a estar relacionada generalmente a lo que es el ácaro, en países como el nuestro, en países occidentales como es el polen, también está asociado al hábito de fumar, al tabaco, también está asociado a lo que es el consumo de la aspirina. Y recordemos, esta patología se encuentra asociada estrictamente ¿a quién? Al linfocito T, helper tipo 2. Este, al ser activado por una célula dendrítica, este se activa el helper 2 y va a secretar interleuquina 4, interleuquina 13 fundamentalmente, las cuales activan al linfocito B. Este que secreta
inmunoglobulina E, interleuquina 4. ¿Y esto dónde va? Al mastocito. Y como ya saben, el mastocito que secreta histamina, prostaglandinas, citoquinas. Entonces, ¿qué van a hacer? Las tres patologías fundamentales del asma, que van a ser constricción, vasodilatación y aumento de la mucosecreción o de la producción de muco. ¿Correcto? Pero obviamente eso se revierte con el tratamiento. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Vamos a ver aquí completamente esto, que el árbol bronquial va a estar aumentado de tamaño, con constricción y aumento de la secreción del muco. ¿Correcto? Va a haber edema de mucosa, hipersecreción y broncoconstricción. Listo. La etiología, como mencioné aquí unas cuantas, en general se clasifica en dos, una etiología de factor genético y factor ambiental. Y eso permite a mí clasificar el asma en dos tipos de asma. El asma tipo 1 o hipersensible y el asma tipo 2 o eosinófico. El tipo 1 o hipersensible, básicamente es el que explicaba hace un momento. Está mediado por la inmunoglobulina E en el 90% de los casos. Este asma es extrínseco, es por un estímulo externo, ¿no? Y es de antígeno anticuerpo. Donde el TGLPR2 influye el linfocito B, se secreta interleuquina, inmunoglobulina E, va al mastocito, secreta histamina, leucotrienos, prostaglandinas y va a provocar la triada. ¿Correcto? Muy bien. En cambio, en el tipo 2 o el de eosinofílico se caracteriza por qué. Este es un asma intrínseca. No hay aquí una relación antigénica externa. Obviamente es la menos frecuente. La más frecuente en un 90% es esta. 10% esto de acá. Este tipo de asma es mucho más severo. Entonces se lo tiene también al linfocito T, pero este no va al mastocito. ¿A dónde va? Al eosinófico, el cual secreta interleuquina 5 y 13 y me da la triada del asma. Correcto, pero es menos frecuente, mucho más agresivo, más refractario y me da con mucha mayor frecuencia mayor mortalidad que el hipersensible tipo 1. Muy bien. Continuamos entonces con las más patologías pulmonares. Ahora hablaremos del EPIT. ¿Qué es el EPIT? El EPIT es la enfermedad pulmonar intersticial difusa, que se caracteriza porque hay un aumento en una alteración en el compliance de los alvéolos. Los alvéolos no van a poder disponerse de forma adecuada, ¿correcto? ¿En quiénes sospechas tú de EPIT? Sospechas en pacientes que son tosedores, es una tos seca, sin secreción, disnea. Esto es importante, la presencia de crépitos tipo velcro. Cuando se despega, se pega, correcto, tipo velcro, que son bivasales. Estos crépitos son tan fuertes y se presentan de forma tan temprana que se presentan inclusive antes de que haya una alteración a nivel de las imágenes, de los rayos X. Y cuando este PIT cronifica, nos va a llevar a lo que es la acropaquia, en un 50% de los casos. Entonces, ¿cuál es la patología en este caso? Tenemos aquí la imagen en la que tenemos aquí a los alvéolos de nuestro tipo 1, tipo 2, correcto, el macrófago sola de polvo. Recordemos que entre ambos hay un intersticio, el intersticio alveolar. En este intersticio va a empezar a depositarse mayor cantidad de fibroblastos y mayor fibras de colágeno, lo que va a hacer que el pulmón tenga una capacidad de poder distenderse, ¿no? Y regresar a su forma. En cada respiración, esta capacidad de compliance se encuentra disminuida por esta presencia mayor de fibras de colágeno. Y estas fibras de colágeno me van a dar algunas manifestaciones o algunas imágenes en los rayos X. La más común van a ser unas imágenes en forma lineal. También tengo imágenes en los rayos X de forma reticular. También reticular homogéneo, tipo panal de abejas. También tengo yo la forma nodular o una forma mixta, una retículo nodular. En general, los patrones que voy a poder ver yo en la tomografía del EPIT van a ser patrón lineal, patrón nodular, vidrio desilustrado, quístico y patrón de condensación o consolidación. No son otros nombres que tienen que poner estos patrones. Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico para una EPIT? El diagnóstico, si bien los rayos X me pueden ayudar, lo ideal no son los rayos X, lo ideal es una tomografía axial multicorte, la espirometría y obviamente la biopsia. En esta cara, en la imagenología, voy a ver las imágenes ya mostradas en estos patrones. En lo que es la espirometría voy a poder observar que la capacidad pulmonar total está disminuida, la capacidad vital está disminuida, el volumen respiratorio final al minuto está disminuido y la presencia de dióxido de oxígeno, de dióxido de carbono está también disminuida. En la biopsia que voy a ver, en la biopsia voy a observar que el intersticio se encuentra aumentado
Voy a ver acá depósitos de colágeno con fibroblastos. Muy bien. Ahora, como tengo yo ya este paciente con este diagnóstico de una enfermedad pulmonar, un EPIT, pues tengo que ver causas y buscar las cosas conocidas, que no son muchas, son pocas. La primera cosa que me puede provocar una fibrosis, una enfermedad pulmonar intersticial defectuosa, es las colagenopatías, ¿correcto? La siguiente, las pneumoconiosas, la presencia de carbón, ¿no? Y el alveolo me puede llegar a provocar esta enfermedad pulmonar intersticial, ¿correcto? También tengo yo la hipersensibilidad, drogas, especialmente drogas como cuáles, las drogas neoplásticas, el metotrexate, la bleomicina, ¿correcto? También tengo yo la radioterapia y algunas infecciones. Puede llegar a llevar a esta patología. Estas son las causas más comunes. Si descarto estas causas, tengo yo causas poco comunes, que son las granulomatosas, como la sarcoidosis, o otras mucho más raras, como es la histocitosis X o la linfangioleiomimatosis, entre otras. Una vez que descarto esto, puedo pasar finalmente a la fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? Que son idiopáticas. No tengo causa conocida. Ahora, ¿cómo se complica un EPIT? Un EPIT se complica con una hipertensión pulmonar crónica porque hay mucha fibrosis y eso altera el compliance del pulmón, entonces lo va a hacer mucho más duro, más pesado, hipertensión. Y como está en el pulmón, va a afectar al que está detrás de él, que es el corazón. Es un pulmón cardíaca derecha. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, ¿cómo lo trata? Solo para mencionarlo, ya que no es tema de la ponencia, es pues no tabaco, irrigación pulmonar, oxigenoterapia, fármacos que eliminen o disminuyan el proceso de fibrosis, ¿correcto? Prevención y, si se puede, trasplante. Bien, listo. Ahora, y para terminar con patología de pulmón, pasamos a las neoplasias pulmonares. En neoplasias tengo que hablar en primera instancia de lo que es el nódulo pulmonar solitario. ¿Por qué hablo de este? Porque van a toparse en su práctica con bastantes imágenes de repente de esta patología, en la que van a ver en la placa, en los rayos X, una imagen, un nódulo solitario, pequeño, en donde los campos pulmonares se encuentran libres. No hay agrandamiento ciliar, no hay derrame pleural, no hay atelectasia, no hay nada. La presencia de una imagen nodular ilimitada, generalmente menor a 30 milímetros, que se le llama nódulo pulmonar solitario. En la gran mayoría de los casos es benigno. La causa más frecuente es siempre lo benigno, va a ser un hamartoma, ¿correcto? Ahora, si fuera infeccioso, hasta yo diría que más frecuente es infeccioso, como un granuloma. Pero si ponen una neoplasia benigna más frecuente, pues sería hamartoma. Si no ponen o no preguntan, no especifican, sería un granuloma, ¿correcto? Y ya en menor medida una neoplasia maligna. Ahora, cuando evalúas tú un nódulo pulmonar solitario, tienes que tener en cuenta algunos riesgos de malignidad, bajo riesgo, riesgo intermedio o riesgo alto. Y básicamente se basa en qué? En el tamaño. Viene a decir que el tamaño puede ser hasta 3 centímetros, pero cuando es más de 8 milímetros o 0.8 centímetros, ¿correcto? Ya el riesgo de neoplasia maligna es mucho más alto. La calcificación, que esta calcificación se de labores irregulares y un crecimiento rápido en un paciente mayor que es fumador o abandonó el hábito de tomar, el hábito de fumar en menos de 6 años, son riesgos aumentados para que este nódulo sea de estirpe o de características malignas, ¿correcto? Más aún si lo asocio a hemoptisis o ha estado con exposición a carcinogénicos, pues mi riesgo a que sea un cáncer maligno o un nódulo maligno aumenta mucho. ¿Qué hacemos en este caso? Pues biopsiamos, ya sea una biopsia por hoja fina, una biopsia por vía bronquial o por vía quirúrgica si su llegada es complicada. Muy bien. Ahora, hablemos ahora sí de lo que es el cáncer pulmonar. Porque se caracteriza porque es un cáncer frecuente, es el segundo cáncer que causa muerte a nivel global. Pero a pesar de eso, no tiene una prueba de screening como tal. No hay un Papá Nicolau, ni biopsias, ni rayos X,
una prueba de screening para poder detectar de forma adecuada un cáncer de pulmón. Por eso, cuando ya llega una imagen, los rayos X de una neoplasia, generalmente ya es una neoplasia en estadios avanzados, ¿correcto? Son cánceres que están muy asociados al tabaco, denominados también broncogénicos, en todos los casos. Se asocia también a síndromes paraneoplásicos y hay tumores benignos que generalmente son de crecimiento lento y periférico, como los hamartomas o el carcinoide bronquial, ¿correcto? Pero en general, factores de riesgo para cáncer de pulmón: el cigarrillo, exposición al radón, neumoconiosis o ser fumador pasivo, tabaquista pasivo. Bien, entonces, ¿cuáles son los tipos de diferenciales que tengo que tener yo para un cáncer maligno? Primero, los cánceres propios del pulmón, primario. Se clasifican en 4 subtipos fundamentales. Hay más subtipos. Los más frecuentes estudios son estos, pero que también puedo clasificar en 2: el de células pequeñas y el de células no pequeñas. Células no pequeñas abarca al escamoso, al adenocarcinoma y el de células gigantes. Y el de células pequeñas, que se llama carcinoma microcético. Por esto, cada uno con características diferentes. Aquí bien saben que la mnemotecnia que podemos utilizar para poder diferenciar cada uno de ellos sería con la letra S. La letra S, ¿correcto? Con la letra S, ¿correcto? Con la letra S. La letra S de que sí es varón. La letra S de que sí es fumador. O la letra S de que sí es central. ¿A qué me refiero? Pues aquí vamos. Muy bien. El carcinoma de células escamosas. Escamosas tiene S, sí, escamoseo, es S. Es un cáncer más frecuentemente en varones fumadores de ubicación central. Todavía periféricos, sí, pero más generalmente central. Adenocarcinoma tiene S, y tiene este cáncer es en pacientes mujeres no fumadoras de características periféricas, irregular. El microcítico, células pequeñas, este también tiene S, pequeña, small. Entonces es un cáncer en varones fumadores de características centrales. Pero como una característica para diferenciarlo del escamoso es que este microcítico es mucho más agresivo. Da metástasis mucho más rápido en comparación a las células escamosas. ¿Correcto? Siguiente subtipo que tengo que saber, o siguiente cáncer neoplasia que pueden notar en los pulmones, van a ser solamente las neoplasias de tipo metastásico, como son básicamente el cáncer de mama, que puede llevar a múltiples lesiones en ambos campos pulmonares, no sería una sola imagen, sería múltiples. También tengo que tener en cuenta aquí al neuroendocrino del pulmón, a neoplasias benignas, como es el hemartoma, o a granulomas infecciosos, ya sea como tuberculosis, histoplasmosis o coccidiomicosis, ¿correcto? Causas infecciosas. Ahora, el diagnóstico básicamente es la clínica, paciente con tos, hemoptisis y pérdida de peso. Entonces, vamos a evaluar o a describir de forma concreta cada uno de ellos. El adenocarcinoma es el cáncer más frecuente del cáncer de pulmón. Es más frecuente, como mencioné, en mujeres no fumadoras. Es tipo pero no es de alta frecuencia, alta es la pleura, y su variante más frecuente es la variante bronquiolo alveolar, ¿correcto? Ahora, este tumor, como es periférico, puede estar en el ápice del pulmón, dándome lo que es el síndrome del tumor de Pancoas. ¿Qué es esto? Es un tumor apical, adenocarcinoma más frecuentemente, asociado con ¿qué? Al síndrome de Horner, que es miosis, ptosis y noftalmos, y además, por la ubicación, un compromiso de ¿qué? Del plexo braquial. Siguiente cáncer, el carcinoma escamoso o epidermoide, más frecuentemente en varones, ¿correcto? Fumadores, más asociado al tabaco. Es de un nódulo generalmente central, ¿correcto? Y tiene más relación a qué? A síndrome paraneoplástico, como es la hipercalcia. Hipercalcia. Ahora, el microcítico o de células pequeñas es el menos frecuente, pero como mencioné, es el más agresivo. Da metástasis con mucha mayor frecuencia. Su ubicación es generalmente central, asociado al síndrome paraneoplástico. Este mal pronóstico y la variante más frecuente de este subtipo es la variante en células de avena. Ahora, este microcítico está asociado también al síndrome de la vena cava superior.
Pero a diferencia del PANCOAS, el PANCOAS sí es de pulmón, este síndrome de vena cava superior no es propio de cáncer de pulmón, es propio de cualquier patología neoplásica generalmente que provoque bloqueo o compresión de la vena cava superior, ya sean linfomas o de otra patología, ¿correcto? Pero en este caso, en el microcítico me puede dar este síndrome de vena cava superior, donde voy a encontrar obstrucción de la vena cava superior, el tumor, va a haber disnea, disfagia y edema por su fusión. Muy bien, listo. Y listo, con eso terminamos las patologías más frecuentes de pulmón. Ahora, las preguntas imagino que serán al final, y continuaremos con patología cardíaca. En patología cardíaca solo voy a hablar de dos temas fundamentales, por los tiempos y por lo largo de las patologías. Empezaré con la primera, insuficiencia cardíaca. Esta se caracteriza ¿por qué? Porque se define como insuficiencia cardíaca porque el corazón es insuficiente. No puede bombear la sangre para cubrir adecuadamente todos los requerimientos del cuerpo humano. Este síndrome está caracterizado porque va a estar afectado el nodo ventricular, o sea, se afecta la diástole, también se afecta la expulsión, o sea, la sístole, lo que provoca que el corazón sea incapaz de mantener un gasto cardíaco adecuado. La etiología hay dos cosas fundamentales, una causa subyacente o determinante o una causa desencadenante, o sea, se ha descompensado. ¿Cuáles son las causas primarias subyacentes? Son obviamente la cardiopatía isquémica, un infarto, ¿no? Un corazón esté con una parte necrótica o muerta va a provocarme una insuficiencia cardíaca. La hipertensión arterial, valvulopatías, miocardiopatías, enfermedades pericárdicas o congénitas. Pero a la cabeza, el infarto y luego las hipertensiones. Ahora, de causa desencadenante, o sea, el paciente ya tiene insuficiencia cardíaca, pero se ha descompensado. ¿Cómo se descompensa? Pues obviamente la principal causa, el tratamiento. Siguiente, se infectó, las mismas arritmias, anemias, tormentas tiroideas, crisis de angustia, aumento de sal en la dieta, inclusive fármacos como los AINES o los calcitogonistas pueden provocarme que se descompense el paciente y me cause nuevamente una insuficiencia cardíaca desencadenante. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, ¿cómo es la fisiopatología? En general, recordemos que al haber un menor gasto cardíaco, esto va a estimular a nivel del sistema nervioso autonómico la producción de qué? De la noradrenalina o norepinefrina. Ahora, además de eso, se va a aumentar la secreción de la hormona antidiurética. ¿Por qué? Porque se va a estimular a quiénes? Se va a estimular a lo que es a las células renales, en la producción de la renina. Entonces se aumenta o se activa el sistema sano, ¿no? Se vuelve una aldosterona, ¿correcto? Que van a secretar de cosas, la angiotensina 2 y la aldosterona. Y también tengo que a nivel central, ¿no? Se va a estimular a la antidiurética. Antidiuresis, lo que va a hacer que haya retención mayor de agua, ¿correcto? Ahora, ¿eso qué me va a causar? Las dos primeras, la norepinefrina y la angiotensina 2 van a aumentar la poscarga, ¿no? La poscarga, porque si bien aumenta la resistencia vascular, porque va a haber menor flujo, aumenta la presión, pues eso en etapas iniciales ayuda, ¿no? A que el corazón pueda cumplir con las necesidades de todo el cuerpo, que haya un gasto adecuado, pero en forma inicial, porque a posteriori, de forma crónica, esto es perjudicial. Y también ayuda a la precarga, la aldosterona y la retención de agua por la ADH. Entonces, tenemos que en esta cardíaca tengo yo compuestos remodeladores que alteran o modifican la característica cardíaca, como son la angiotensina 2, las catecolaminas, aldosterona, endotelina, el factor necrosis tumoral alfa o el beta. Estos van a remodelar la característica cardíaca, haciendo el corazón más grande, más dilatado, para que pueda compensar en forma inicial el gasto cardíaco. Ahora, si tengo remodeladores, también tengo yo antiremodeladores, que son, por ejemplo, el péptido natriurético auricular, el péptido natriurético ventricular, la radicinina y el óxido nítrico. Es lo normal. Pero en la insuficiencia cardíaca tengo un aumento de los remodeladores, una disminución de los antiremodeladores. Por eso, al final, el corazón se vuelve insuficiente. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, ¿cómo se clasifica? La clasificación es diversa, ¿correcto? Puede ser una clasificación de la insuficiencia cardíaca sistólica o diastólica, ¿correcto? También puede clasificarse de si es del corazón izquierdo,
que es problema pulmonar, o si es el derecho, que es una falla total, ¿no? Un paciente agotado. También se puede clasificar como un gasto, no se queda con un gasto cardíaco bajo o con un gasto cardíaco alto. Hay que recalcar que el gasto cardíaco alto, la cardíaca no la trata el cardiólogo, porque esta patología es provocada por otra subpatología. Puede ser, por ejemplo, la embarazada, ¿no? Las crisis de tirotoxicosis, beriberi, entre otras. ¿Correcto? Esta clasificación es diversa. Ahora, ¿cómo diagnosticas tú una insuficiencia cardíaca? Pues hay criterios mayores, que son los criterios de Framingham, pero que estos se pueden resumir en la mnemotecnia, que es predecir presión venosa yugular aumentada, reflujo hepatoyugular positivo, edema agudo de pulmón, disnea paroxística nocturna, estertores o crepitantes, cardiomegalia, insuficiencia yugular y ritmo de galope, ya sea el ritmo de galope o tercer ruido o cuarto, ¿correcto? Ahora, lo que está en amarillo son básicamente diagnósticos de lo que es una falla derecha, siendo los de azul izquierda. Y los en verde puede estar en ambos, ya sea en la placa derecha o izquierda. Entonces, en general, voy a ver que tengo que tener una evaluación diagnóstica adecuada. Al tener criterios, tengo que pedir yo un péptido natriurético auricular o ventricular, ¿correcto? Y luego un ecocardiograma para poder ver el tamaño y el factor de eyección del corazón. Y es por este ecocardiograma que puedo clasificar a la insuficiencia cardíaca en tres subtipos, que es la clasificación que se usa actualmente. Se clasifica en los que tienen la fracción de eyección preservada, ¿correcto? Los que tienen la fracción de eyección reducida, o los que tienen la fracción de eyección intermedia. Diastólica, sistólica, intermedia. ¿Correcto? Ya está. Ahora, en la patogenia, ¿qué vamos a ver? Entonces, creo que vamos a ver lo que es el edema pulmonar agudo. Podemos ver acá, cuando la presión capilar pulmonar está aumentada, mayor a 25 milímetros de mercurio, voy a probar en el alveolo, sus capas se encuentran aumentadas. La misma vasculatura se encuentra de mayor grosor. El interior cerebral se encuentra más engrosado y esto va a provocar la salida de líquido dentro del alveolo, lo hace pesado, formando un edema alveolar. Pero en este edema no solo sale el edema, también va a haber una extravasación de glóbulos rojos. Y entonces ahí viene el macrófago, que va a estar cargado de hemocitina, va a ser un macrófago de color marrón. Y es la célula que va a ser propia de la insuficiencia cardíaca. Correcto, el macrófago con hemosiderina. Muy bien. Diagnóstico. Pues obviamente la clínica, disnea severa, crépitos difusos, tos y o hemoptisis. Tratamiento que le puedo mencionar, posición sentada, oxinoterapia, morfina, furosemida, nitroglicerina o ventilación mecánica. Muy bien. Y pasamos a la última patología cardíaca para terminar. Espero que soporten. Vamos. Ahora sigue la cardiopatía isquémica. Esta es más bonita, mucho más bonita que de explicar, creo yo. Entonces, cardiopatía isquémica. Empecemos. Tengo yo en la cardiopatía isquémica un equilibrio en el corazón, un equilibrio en lo que es la demanda de oxígeno y lo que es el aporte de oxígeno. En la demanda, ¿quiénes me demandan oxígeno? Pues obviamente la frecuencia cardíaca, a mayor frecuencia, mayor demanda. La contracción, a mayor contracción, mayor demanda de oxígeno. La precarga o la poscarga también eso me demanda oxígeno. Ahora, ¿qué me da oxígeno? Obviamente el flujo coronario o el flujo regional miocárdico. Aquí hay un equilibrio. Este equilibrio se altera generalmente aumento de demanda o también alteración en el flujo coronario va a provocar lo que es una alteración del equilibrio. ¿Y eso va a llevar a qué? A isquemia o una isquemia cardíaca. Ahora, ¿cuáles son los riesgos de un paciente para tener isquemia? Pues obviamente la edad. ¿Hombres y mujeres por igual? No, no por igual. El varón generalmente a partir de los 45, mujer a los 55 años. ¿Por qué la mujer tiene más protección que el varón? Por las hormonas femeninas, ¿correcto? Pero a pesar de eso, ¿no? El varón tiene mayor factor de riesgo y también factores genéticos. Estos son riesgos o factores de riesgos no modificables. Pero tengo factores de riesgos modificables, pero que estos son importantes para que se desarrolle una cardiopatía isquémica. Obviamente, a la cabeza, el fumar, el hábito tabáquico. También tengo yo la hipertensión, diabetes y dislipidemias. Estas cuatro, que son factores modificables, pero de no hacerlo, me altera el equilibrio y me va a llevar a una cardiopatía isquémica.
Ahora, la principal causa de cardiopatía isquémica está dada por quién? Por la aterosclerosis, formación de grasa, que tiene 6 fases para la formación. Ahora, el primer paso que va a ser afectado por lo que es la aterosclerosis es la aorta, de ley, ¿correcto? Luego, en frecuencia, ¿quién sigue? Sigue la ADA, la arteria coronaria descendente anterior. Luego sigue la arteria circunfleja y por último la arteria descendente posterior. Muy bien, pero en general los vasos coronarios al verse afectados por una lesión inicial, luego sigue la formación de una estría grasa. Esta estría grasa va a formarse como una lesión intermedia, mucho más grande. Luego se forma un ateroma como tal. Luego pasamos a un fibroateroma y al final tenemos la placa complicada. Es cuando la placa se lesiona de forma aguda y va a formar lo que es una obstrucción inmediata. Entonces, las primeras 5 son de características crónicas, son crónicas, mientras la última es de característica aguda, es aguda. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, solo para resumir mucho mejor, o para que quede mucho más claro todo esto. Entonces, bueno, perdón. Mencioné la principal causa, aterosclerosis, pero no es la única. También tengo yo otras causas que son menos frecuentes, pero están presentes. Por ejemplo, la enfermedad en la angina de Prinzmetal o vasoespasmo coronario. Se caracteriza porque es un paciente con clínica de angina, de infarto, de isquemia, pero un paciente joven y que tiene el antecedente de qué? De ser consumidor de drogas. ¿Correcto? Siguiente causa podría ser la alteración de la microcirrosis coronaria, como el síndrome X, que tengo una alteración de receptores de la adenosina. También tengo yo una fibrilación auricular, en el embolismo, en endocarditis o inclusive vasculopatías coronarias, como es el Kawasaki. Pero en la cabeza siempre está la aterosclerosis. ¿Y cómo es la patología de la aterosclerosis? Recordemos la arteria. Tiene capas. La íntima, la media y para afuera la serosa adventicia. La íntima está formada por 3 capas o 2 capas, el endotelio y el subendotelio. ¿Quién lo limitaba? Lo limitaba la membrana elástica interna. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa acá? Tengo yo en la sangre demasiado colesterol, pero ¿cuál? Del mal, el LDL colesterol. Al haber demasiado este ingresa, ¿a dónde? Al subendotelio. Y aquí se oxida. Al oxidarse, ¿quién estimula? Al macrófago. El macrófago se mete al subendotelio, reconoce al LDL colesterol oxidado. ¿Y qué hace? Lo fagocita, formando la lesión inicial, ¿correcto? Que es una célula espumosa. Luego van a venir más macrófagos para fagocitar más colesterol, más LDL, formando lo que es la estría grasa, ¿correcto? La estría grasa. Luego, ¿qué pasa? Tengo demasiado LDL y los macrófagos son insuficientes, no hay muchos. Entonces empieza a depositarse colesterol en el subendotelio, sin ser fagocitado, lesión intermedia. Luego esta lesión se forma mucho más, se condensa más y va a formarse, como está acá, va a formarse un núcleo de colesterol, que va a estar rodeado por una capa delgada de colágeno. Y luego este fibra de colágeno se engrosa más, formando una gruesa capa de colágeno que se llama fibroateroma. Y luego cuando se rompe, pues puede dar una placa complicada. ¿Correcto? Es la principal patología de lo que es la aterosclerosis. Ahora, en imagenología, al haber una reducción del flujo coronario van a pasar 3 cosas. Una, que esta reducción del flujo coronario sea breve, pero severa, que me va a llevar a un miocardio aturdido, o que esta hipoperfusión sea crónica, de larga data, me lleva a un miocardio hibernado, pero en ambos el miocardio está vivo, ¿correcto? Solo está sufriendo lesiones de isquemia. Entonces, ¿qué voy a ver? Voy a ver yo fibras de miocardiocitos con edema, infiltrado inflamatorio, en algunos voy a ver congestión vascular, pero el miocardiocito está vivo, el núcleo está viable. Pero por el contrario, si la lesión es completa y persistente, me va a llevar a la muerte celular, donde además del edema marcado, la inflamación marcada, voy a ver pérdida nuclear, lo que se conoce como necrosis isquémica o necrosis coagulativa. Muy bien, entonces, las primeras era un miocardio viable y la última es un miocardio no viable. Pero en ambas, ¿qué voy a tener? Voy a tener yo una disfunción ventricular izquierda. O sea, ya sea un corazón viable o una parte ya muerta, en ambas va a haber una alteración ventricular izquierda. Y esto me va a llevar a fallas. Primero diastólica,
luego sistólica, que se traducen recién en el electrocardiograma. ¿Y la clínica cuál es? La clínica es de angina. Entonces, ¿qué es la angina? La angina es simplemente un dolor predecible, reproducible, que se manifiesta ¿dónde? Con el esfuerzo, ya sea un esfuerzo físico o mental, y que cesa tras el reposo o con la admisión de nitratos. Esa es la definición de la angina estable. Ahora, si somos más precisos, la angina estable dura máximo 20 minutos. Ahora, ¿cómo es esto? Aquí están, miren, las fases de un ateroma. Tengo aquí mi vaso coronario, tengo aquí mi placa ateromatosa con mi núcleo lipídico. Aquí están todos los lípidos, pueden aquí también haber macrófagos, pero que este rodeado viene por una gruesa capa de ¿qué? De colágeno, de fibrosis, full fibrosis, y eso hace que esta placa sea estable, porque al haber tal cantidad de fibrosis, ¿no? La placa no es una placa vulnerable, no es una placa que esté débil, es una placa dura, y hay todavía este flujo sanguíneo, lo hace una angina estable. ¿Correcto? Esta placa estable o no trombótica, vuelve con los años, aumenta su tamaño. Al inicio puede no haber síntomas, ¿correcto? Pero con el tiempo puede llegar a formar síntomas. Y depende esto mucho el grado de obstrucción. Si la obstrucción es del 60%, va a haber una angina al esfuerzo. Si la obstrucción llega al 90%, va a ser una angina al reposo. Al reposo, ¿correcto? Ahora, como es una patogenia de larga data, puede llevarme a la formación de colaterales, colateral, para poder suplir esta obstrucción, ¿no? Por momentos. Ahora, esta angina estable, ¿cómo le diagnosticas? Pues hay clínica. Primero, es un dolor opresivo, ¿correcto? Opresivo, que se manifiesta con el esfuerzo. Cesa con el reposo en tratos. Y este dolor es de menos de 20 minutos. ¿Y dónde se irradia? A 4 puntos. La zona interescapular, a la mandíbula, brazo izquierdo al epigastro. ¿Correcto? Irradiación. Una vez que tengo esto, puedo también clasificar a esta angina según su tipo de el momento en el que aparece este dolor. Es un dolor que aparece al ejercicio prolongado, pues es un tipo 1. Es un dolor que aparece al caminar 2 cuadras, más de 2 cuadras, tipo 2. Si aparece el dolor en menos de 2 cuadras, tipo 3. Y si aparece al mínimo esfuerzo, es tipo 4. ¿Correcto? Muy bien. En general, el diagnóstico se hace, aparte de la clínica, con lo que es la ergonometría, o test del esfuerzo. ¿Correcto? Muy bien. También, aparte de eso, tengo yo lo que es el ecocardiograma de esfuerzo. También puedo utilizar el gol estándar, que es la gammagrafía por perfusión, ¿correcto? Que utilizo yo tecnesio, ¿no? O biomarcadores que van a ser captados por las células viables. Las células que no son viables no lo capto, ¿correcto? Y tengo también yo lo que es la coronografía, o angiografía coronaria. Pero esta será para casos severos, tipo 4. Muy bien. Eso fue la angina estable, lo que hablamos acá, ¿correcto? De estos tipos. La crónica, estable. Ahora, ¿qué voy a hablar? De la patología aguda, que es la placa inestable, o el síndrome coronario como tal, síndrome coronario agudo. Como mencioné, miren acá, tengo otra vez esta imagen, pero aquí la imagen cambió. Tengo yo mi núcleo de grasa, pero ¿qué me falta? La cubierta fibrosa, que era gruesa en la angina estable, aquí en la angina inestable, perdón, en la placa vulnerable o inestable, esta capa fibrosa es delgada o prácticamente inexistente. Y al ser tan delgada puede dañarse el endotelio y provocarme una lesión aguda, que puede ser una lesión que forma un coágulo, pero no obstruye la luz, o todo lo contrario, una lesión en la que Diosito lo llama y bloquea completamente la luz. Oclusión parcial por tromboplaquetas y una oclusión total por trombo y fibrina. La primera, llamada SICA, sin elevación, síndrome coronario sin elevación ST, y SICA, con elevación del segmento ST. Entonces, la primera, en la que, por suerte, todavía hay flujo sanguíneo adecuado, ¿no? Tengo yo aquí dos cosas. Una, en la que hay una angina inestable, o sea, solo hay dolor, el dolor opresivo, pero que no cesa con el esfuerzo, que no cesa con nitratos, dura más de 20 minutos, o tengo la presencia de un infarto, de una necrosis, pero de la parte del endocardio. Recordemos que los vasos coronarios pasan por la ferosa, por acá afuera. Si se obstruye, ¿cuál va a ser el tejido más afectado? El más distal. Por eso es un infarto del endocardio subendocardio. Aquí hay muerte celular, aquí no.
¿correcto? Y por último, en este tipo, el Zika con elevación ST, donde se bloqueó completamente la luz del vaso coronario, pues obviamente va a haber una muerte celular, pero de todo el tejido, transmural o subepicárdico, ¿correcto? Es un infarto Q. Este es un infarto no Q. Muerte Q, muerte no Q, muerte Q. ¿Listo? Muy bien. Ahora, entonces, ¿cómo hacemos los diagnósticos? Primero estaba la clínica. Ya está. Clínica de energía inestable. Perfecto. Ahora viene qué cosa. El electrocardiograma. El electrocardiograma me ayuda para el diagnóstico. ¿Cómo se hace esto? Con el segmento ST. El segmento ST está normal o está disminuido, bajo, con un infradesnivel, pues estoy hablando de un Zika, un síndrome coronario sin elevación ST, ¿correcto? Ahora, si por el contrario el ST se encuentra elevado, aumentado, pues es un Zika con elevación del segmento ST, ¿correcto? Y este ST está relacionado a qué? A un bloqueo completo de la rama izquierda. Vamos por partes. El primero, ya vi el ecocardiograma, que tengo, por ejemplo, en el primer caso, el ST que se encuentra no elevado. Sin elevación puede estar deprimido o normal, ¿correcto? O sea, primero, clínica, ¿no? Clínica de angina inestable. Electrocardiograma, ST normal o disminuido. ¿Qué pido? Troponinas. Primero, troponinas negativas. Ay, ay. Si no hay troponinas, no hay muerte. Si no hay muerte, ¿qué es? Angina inestable, que es la angina que ocurre en el reposo, que es progresiva, más de 20 minutos, es de comienzo reciente, puede también ser asociado a un post-infarto de miocardio o también con una angina de Pris-Meta. También va a una angina estable. Si por el contrario veo que tiene el ST no elevado o deprimido y las troponinas están positivas, es muerte. Muerte, pero ¿qué cosa? Con muerte de la parte distal, subendocardio. Un infarto de miocardio no Q. ¿Por qué no? Porque la onda Q se encuentra normal. Y en el último caso, pues obviamente cuando tengo troponinas altamente elevadas, con un segmento esté elevado o aumentado, pues estoy en un infarto agudo de miocardio transmural o subepicárdico. Muy bien, ya está. Listo. Entonces, como han visto, el diagnóstico básicamente se basa en qué? En lo que es el electrocardiograma y las troponinas. El electrocardiograma me sirve también para poder ubicar qué cara del corazón se encuentra afectada o alterada. ¿Correcto? ¿Qué cara está afectada o alterada? Listo. Entonces, si está, la más frecuente, ¿cuál es? La ADA, la descendente anterior. Entonces, ¿en qué derivadas yo voy a ver el segmento ST elevado? Pues en las derivadas B3, B4, B1, B2 o B1, B4, ¿correcto? O sea, la circunfleja va a estar elevada, alterada en las derivadas D1 o ABL o B5, B6. Ahora, si fuera la posterior, va a estar afectadas las derivadas de D2, D3 y la derivada ABF. ¿Correcto? ¿Hay que saber esto? Sí, más o menos. Pero en general recordemos que yo voy a ver elevación de ST en isquemia, ¿no? En necrosis. T invertida en isquemia. Y Q en infarto o muerte. ¿Correcto? Ya está. Ahora, los marcadores. Si bien usamos las troponinas, estas aparecen cuando a las 4 o 8 horas aproximadamente y duran hasta 10 hasta 14 días. Estas son las de elección. En teoría se podría usar la mioglobina, que aparece desde el inicio del infarto, pero solo dura, como pueden ver, un día. Ahora, la que se utiliza para reevaluar más si hay un reinfarto es el CPK, fracción MB, porque esta aparece a las 4 o 8 horas, pero desaparece a las 48 horas. Por eso me permite evaluar si es un reinfarto y no las troponinas. También puede usarse la TGO o la LDH, pero ambas se usan más en otras patologías, ¿no? Pulmonares, perdón, hepáticas, que las verán en la siguiente charla, creo que tienen, ¿no? De patología hepática. Entonces, ¿cómo se complica un infarto? Se complica básicamente por arritmias, precarditis fibrinoides, ruptura del músculo papilar, ¿no? Ruptura del septum, ruptura de la pared ventricular, aneurisma ventricular o el síndrome de Dressler. ¿Correcto? Hay pronósticos, hay scores de pronósticos, ¿no? Que el que más se usa es el score de Kimball, en el que se puede ver la posibilidad de mortalidad. Al haber más clínica, a haber más mortalidad. Asintomático, 5%. Crépitos y basales, 10%. Edema agudo de pulmón, 40%. Shock cardiogénico, pues mortalidad del 90%. Y listo. Eso es todo lo que les traje el día de hoy.
Doctor Lenin, muchas gracias realmente por la clase. Se nota que le ha dedicado un tiempo especialmente para esta ponencia. Realmente su forma de expresarse ha ayudado a que estos temas que son tan complejos se entiendan con claridad, se entiendan de manera muy resumida, integrando lo que es la fisiopatología junto con la clínica. Se nota realmente que usted domina los temas. Muchas gracias por su tiempo y por su dedicación y sobre todo por la docencia que aplica aquí en la Universidad Católica de Santa María. Chicos, si alguno tiene alguna pregunta, pueden escribirlo por el chat o pueden levantar la manito con toda la confianza del mundo. Justo acaban de preguntar, ¿no? Los tipos de troponinas. No lo mencioné, hay dos tipos, la tipo I y la tipo T. ¿Se piden ambas? Sí, se piden ambas. ¿En qué se diferencian? Se diferencian en el tiempo de duración. La tipo I no dura tanto, dura 8 días aproximadamente. Y la tipo T, de tiempo, esa sí puede durar hasta 10 a 14 días. Pero se piden ambas, la troponina tipo T y la tipo I. Listo, si no hay más preguntas, nuevamente muchas gracias por el tiempo, espero haberles ayudado y también estoy comprometido para cualquier otra charla que necesiten. Un gusto y conmigo será hasta una próxima oportunidad.